Hola, espero que estés muy bien. Hoy, en nuestra materia de historia de quinto grado, vamos a hablar sobre vida cotidiana. Nuestros aprendizajes esperados serán descubrir las características del campo y de la ciudad durante las primeras décadas del siglo XIX. Vamos a preguntarnos esto. ¿Qué cambios crees que ha habido en la actualidad desde el siglo XIX? En algunas clases anteriores hablamos sobre que México ya era considerado una nación independiente, pero a pesar de los cambios políticos que había, la vida en el campo y la ciudad siguió conservando algunos usos virreinales. Por ejemplo, tomar chocolate y las ferias comerciales. Un punto importante de resaltar es que la mayoría de la población habitaba el campo, seguía siendo mayormente rural. Ahí las costumbres tenían orígenes más indígenas. Costumbres como la vestimenta, la comida y la lengua se orientaban más a las costumbres indígenas y justamente esto derivaba también en que la mayor parte de la población habitaba el campo. La mayoría de las actividades eran rurales o seguían siendo rurales y como ya lo dije, eso impactaba directamente en la lengua, en la vestimenta y en la comida. También había haciendas y eso ayudó a cambiar la forma de vivir y de trabajar porque dentro de la hacienda pues se podían dar diversos empleos que la gente que habitaba el campo podía tomar. Recuerda que todas las costumbres tenían una raíz indígena y que en su mayoría, a pesar de todos los cambios políticos que había habido hasta la fecha, seguía siendo en su mayoría rural. Sin embargo, sí había una parte que podíamos llamar urbana. La urbana se refiere a las ciudades. En la ciudad era pequeña, pero bulliciosa. Había comerciantes, escribanos y vagos que transitaban por las calles. También se oían a los pregoneros que daban alguna noticia o vendían alguna cosa. En las noches, el sereno prendía los faroles y algunos entretenimientos, a pesar de que las ciudades eran mayormente rurales, eran asistir al teatro, pasear en carruaje o las corridas de toros. Es un panorama muy general de lo que sucedía en el siglo XIX y cómo era la vida cotidiana. ¿Te imaginas cómo era la vida en aquel entonces? Como ya lo mencioné, México había pasado por diversos cambios políticos y a pesar de eso seguía conservando varias de sus tradiciones. Si te das cuenta, era un balance entre las costumbres rurales, el alimento, la vestimenta y la lengua, pero también esos usos virreinales de los que te conté al principio, como tomar chocolate o las ferias comerciales. Era, digamos que mitad y mitad. También acuérdate que había haciendas y eso cambió completamente la forma de vivir y de trabajar porque generaba más empleos para las personas. Sin embargo, sí había parte de urbanidad con todas estas situaciones que acabamos de platicar. Todo lo que se desarrollaba dentro de la ciudad, quién transitaba por ella, cómo era la ciudad, lo que se hacía comúnmente o lo que hacían comúnmente las personas que habitaban la ciudad. Conocer cómo era nuestro país en este siglo es muy importante. Es parte de nuestra historia y es importante conocerla. Espero que esta información te haya sido útil.